Hola chicos, ¿qué tal? Ahora resolveremos un problema de trigonometría del tema de ley de cosenos. En la figura se cumple que a sobre b más c sobre a más b es igual a 1. Determine el coseno de a más c. Bueno chicos, aquí nos piden hallar el coseno de a más c. Ya, ese es el objetivo del problema. Y los ángulos A y C son los ángulos que están en la base del triángulo. Ya, entonces tendríamos que determinar cuál es la medida de cada uno o cuál es el valor de la suma de estos ángulos, ¿no? Ahora, nosotros podemos calcular la suma de esos ángulos si es que conociéramos el ángulo B. ¿Sí? Conociendo el ángulo B, pues sería fácil determinar cuánto suma el ángulo A más C. Bien, ahora vamos a trabajar con el dato que nos dan aquí. Nos dan una suma de fracciones y en esas fracciones aparecen las medidas de los lados del triángulo. A ver, vamos a reducir entonces esta expresión realizando la suma. Vamos a multiplicar en aspa para realizar la suma, ¿ya? Vamos a multiplicar a por a más b y multiplicaríamos b más c por c. Y en el denominador queda el producto de los denominadores, ¿no? B más C por A más B. En el lado derecho tenemos la unidad. Entonces, lo que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar al lado derecho. Se multiplica por 1, pues queda lo mismo, ¿sí? Va a quedar B más C multiplicado por A más B. Aquí vamos a efectuar la multiplicación indicada, ¿ya? A por A es A cuadrado más A por B más C por B más C por C, C cuadrado. Ahora vamos a reducir un poco, pero tenemos que realizar la multiplicación en el lado derecho. Tendríamos B por A o A por B. Luego B por B es B cuadrado. Después tendríamos C por A o A por C y C por B, que es lo mismo que poner B por C. Ya anotamos en orden alfabético el resultado para que sea más fácil la reducción de los términos semejantes. En el lado izquierdo no hay mucho que reducir, así que lo vamos a copiar igual. Y ahora fíjense que aquí tenemos A por B positivo y aquí también A por B. Si lo pasamos a restar, se van a anular, ¿no? Entonces vamos a eliminarlos, ya que la suma va a ser 0. Lo mismo ocurre con B por C. Y lo que queda es A cuadrado más C cuadrado en el lado izquierdo. Y en el lado derecho queda B cuadrado más A por C. Bien, entonces fijémonos que en el lado izquierdo lo que aparece viene a ser la suma del cuadrado de los lados, ¿no? Fíjense que en el triángulo este lado vale A, este lado vale C y está elevado al cuadrado.
Entonces recordemos que estos lados elevados al cuadrado junto con el ángulo B están relacionados mediante una ley, ¿no? La ley de cosenos. Esa ley nos dice que el lado opuesto al ángulo en referencia, en este caso estamos tomando el ángulo B, entonces el lado opuesto viene a ser B minúscula, ¿ya? Este lado elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. O sea, C al cuadrado más A al cuadrado, ¿no? Vamos a poner así, A cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de A por C por el coseno del ángulo. El ángulo es B, ¿sí? Por el coseno de B. ¿Ya? Entonces, esta es la ley de cosenos, teniendo como referencia el lado B. Entonces ahí aparece justamente lo que decíamos, ¿no? La suma de A cuadrado más C cuadrado. Por tanto, vamos a relacionar estas dos expresiones. A ver, simplemente vamos a hacer un reemplazo, ya para reducir un poco esta expresión. B cuadrado queda igual, y en lugar de copiar A cuadrado más C cuadrado, vamos a copiar lo que es equivalente. Es equivalente a B cuadrado más A por C. Entonces vamos a copiar eso, B cuadrado más A por C. Lo demás queda igual, menos 2A por C por el coseno del ángulo B. Entonces de aquí se puede simplificar B al cuadrado, ¿sí? Porque tienen el mismo signo, uno pasa a restar al otro y queda 0. Y menos 2A por C por coseno de B lo pasamos al lado izquierdo para que quede positivo. Y en el lado derecho solo queda A por C. Entonces aquí nuevamente se puede simplificar A, ya que está multiplicando, pasa a dividir, se simplifica. De igual manera C. Entonces va a quedar 2 por coseno de B, ya eso queda en el lado izquierdo, es igual a 1, ¿no? En el lado derecho queda 1. Y de aquí deducimos que el coseno de B vale 1/2. Entonces, de aquí se puede deducir que el ángulo B debe ser, a ver, recuerden, el coseno de qué ángulo da 1/2. Ese ángulo debe ser 60, ¿no? Si no recuerdan la razón trigonométrica de 60, pues pueden recordar el triángulo notable. Recuerden que el triángulo de 60 y 30, los lados son 2K, K y K raíz de 3. Entonces de aquí ya se puede deducir que el coseno de 60 efectivamente es 1/2. Bien, entonces hemos llegado a determinar la medida del ángulo B, que es 60. Por tanto, como todo tiene que sumar 180, pues el ángulo A más el ángulo C debe ser 120, ¿no? Para que la suma de los ángulos interiores del triángulo sea 180. Así que aquí vamos a reemplazar en lugar de A más C 120. Entonces tenemos que calcular el coseno de 120. Si recuerdan, el coseno de 120 está relacionado con el coseno de 60, ¿no? Porque, a ver, por aquí vamos a diagramar el ángulo de 120. Ya digamos que este sea 120. Entonces el ángulo que vamos a usar para hallar el coseno de 120 va a ser el suplemento, o sea, va a ser 60 grados, ¿no? El suplemento de 120. Pero también tenemos que considerar el signo. El coseno en el segundo cuadrante, como es cateto adyacente, pues va a ser negativo, ¿no? Porque está en el lado izquierdo. ¿Sí? Recuerden que
En el lado derecho van los positivos y en el izquierdo pues los valores negativos. Entonces el coseno va a ser negativo, ¿sí? Por estar en un segundo cuadrante, y vamos a usar el ángulo en referencia, que va a ser el suplemento a 120, que es 60 grados. Y bueno, nosotros sabemos que el coseno de 60 pues es un medio. Así que va a quedar menos un medio al final, ¿no? El coseno de A más C. La respuesta en la alternativa A. Bueno chicos, espero que se haya comprendido la solución del problema, pero si tuvieran alguna duda, déjenla abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!